Bueno, vamos a tocar 1:28 de Romanos. Y dice así la palabra: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer lo que no conviene. Bueno, después de esto da toda una sarta de, pecados, pero eso lo vamos a desarrollar la semana que viene. Pero dice, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, no quisieron tener en cuenta, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer lo que no conviene. Entonces siempre vemos que somos tendientes, por la naturaleza que tenemos, a rechazar todo lo que es Dios, el consejo de Dios, la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, y simplemente Él nos aconseja por la palabra para que tengamos una vida llena de felicidad, llena de éxito, un descanso, ¿no?, en el alma. De eso se trata, el descanso. Después cada uno lleva su vida, uno de una manera, otro de otra, pero la vida se trata de tener felicidad. Cuando uno es chico tiene sueños, ¿no?, ilusiones, hay cosas, cuando se convierte en joven las quieren alcanzar, quieren tener lo material, vamos a decir, su casa, su auto, y persigue esas metas. Pero ya cuando va pasando cierto tiempo, yo que ya pasé la barrera de los 50 años, ya empezás a pensar de otra manera. Ya no sabes si se va a dar ciertas cosas y ya empezás a no perseguir eso, sino que simplemente uno quiere ser feliz, quiere descansar, quiere estar tranquilo. Eso es lo que perseguimos, yo creo, ¿no?, después de los 50 años, algunos un poquito antes, un poquito después, pero cuando se van acabando las fuerzas y vos ves que el fin se va acercando de alguna manera, ¿no?, se te van acabando los años, los días de tu vida. Yo no quiero decir con esto que me voy a morir mañana, pero sí ya sabes que es cuenta regresiva después de los 50, 60 años. Entonces simplemente vos querés estar tranquilo. No importan las cosas materiales, si se dan, no se dan, ya no las empezás a ver como prioridad. Uno quiere un descanso del alma. Y como dice acá la palabra, que dice, los entregó una mente reprobada, dice, o no aprobada por Dios, para hacer lo que no conviene. Entonces vemos cómo Dios da ese libre albedrío, podemos decir. Dice, escoge la vida, pongo delante de ti la vida o la muerte, escoge por la vida, te dice el Señor. Entonces no te va a poner una pistola en la cabeza, no, a ver, vos vivís tu vida, las consecuencias las va a tener vos. No es que te vas a morir tampoco, algunas, veces puede pasar, pero, a ver, el Señor te dice, escoge la vida, no vivás una vida de tormento, sufrimiento, porque vas en contra de tu vida, en desmedro de tu vida, simplemente eso te está aconsejando. Y como su consejo es un manual de instrucciones para llegar a la felicidad, nos aconseja siempre por la palabra cómo hallar la salida. En este caso sabemos nosotros que su consejo está expresado en la palabra para lograr una vida de felicidad, de tranquilidad, de paz interior. Eso es lo que nosotros creo que perseguimos todos. Y como dice acá en Job 21:14, vemos cómo rechazamos el consejo de Dios por naturaleza, queremos vivir nuestros propios consejos y tenemos la misma mentalidad que un joven. El joven es terco, el joven es sabio en su propia opinión, ¿no? El joven piensa que sabe más que el padre. El joven sabe todo, ¿viste? A ver, o se llena de razonamiento, siempre te retruca una cosa, te retruca otra, pero sabemos que el joven, en un momento cuando se les complican las cosas, no puede resolver nada y siempre depende otra vez de ir a pedirle ayuda a los padres, ¿no? Ahora me dice en Job 21:14, dice así la palabra, una de las cosas tantas que nosotros en nuestra mente tenemos como razonamiento, y dice, dicen pues a Dios, apártate de nosotros, no queremos el conocimiento de tus caminos,
¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué aprovechará que oremos a Él? Estas son las cosas que tenemos, el rechazo hacia Dios. Queremos vivir en nuestros propios deseos o consejos, que sabemos que tienen un mal fin, ¿no? Que hay sufrimiento, hay, digamos, derrota en cuanto a la vida misma, pero no tenemos en cuenta el consejo de Dios. Dice, apártate de nosotros. Y no queremos el consejo, que se aparte de la palabra, que se aparte el consejo, que se aparte de Dios. No queremos el conocimiento de estos caminos, ¿no? Porque el conocimiento de los caminos del Señor nos va a guiar justamente a un camino de felicidad, a un camino de tranquilidad. Pero vemos que la soberbia del ser humano siempre rechaza todo lo que es o que viene de parte de la boca de Dios. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? No queremos servirle a Él. Y servirle no estoy hablando de como conocemos el servicio de ir a predicar, sino que nos encorvemos a Él, porque yo creo que, como predicaba ayer Lali, todo proviene de ¿quién? Proviene de Él, ¿no? El servicio mismo, porque dice Pablo, yo trabajé más que todos, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Entonces, lo que provoca el servicio es el Señor otra vez. Entonces, solamente el Señor quiere que nos llenemos de su presencia. Y esa llenura vamos a encontrar la fortaleza por la palabra, porque la palabra viene, nos quebranta, nos arrepentimos, nos va fortaleciendo, nos va llenando el alma. Y cuando más lleno de palabra tenemos, mayor fortaleza vamos a tener para servirle al Señor. Al servicio del Señor vamos a estar porque vamos a hablar, como dice la palabra del Señor, de la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? Y dice, ¿de qué aprovechará de que oremos a Él? Y sí, eso pregunta, a ver, uno que es necio va a decir, y bueno, va a decir, vayan todos los días, hagan lo mismo, oren, escuchen la palabra, que con el tiempo algo mágico va a suceder. Entonces esa es la misma burla que uno tiene, ¿no? Cuando nosotros estamos valorando primeramente no lo material o visible como otras personas, sino que buscamos la paz interior y ese descanso de nuestra alma. Y vemos que por un tiempo, cuando uno se encapricha, que no escucha la palabra, que no se va humillando, que no va buscando la presencia del Señor y va viviendo su vida, al tiempo encuentra un vacío espiritual y otra vez se genera ese tormento a gran escala que otra vez te ves desmotivado y por supuesto vas buscando otra vez a partir de tu tormento otra vez la presencia del Señor y vas pidiendo perdón, porque es la única salida que encontramos nosotros, los hijos de Dios, ¿no? Cuando sabemos la palabra, donde se resuelven nuestros problemas. Por algo la palabra, cuando Jesús dijo, venid a mí todos los trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Entonces, nosotros descansamos solamente en la presencia del Señor. Cuando vamos, confesamos nuestros pecados, nuestra necesidad de sentir su presencia. Eso es lo único que nos da el descanso y lo que estamos buscando en nuestra vida. A ver, en Oseas dice algo parecido también. Oseas 4:6 dice así, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo te rechazaré para que no seas mi sacerdote. Como has olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. ¿Vemos? Le dice, mi pueblo pereció o fue destruido por falta de conocimiento. Entonces, la falta de conocimiento nos provoca ignorancia y no podemos resolver ningún tipo de problema cuando hay ignorancia, ¿no? Por ejemplo, yo digo una pequeña anécdota simplemente. Salió mi hijo con la bicicleta, pero él no sabe ni parchar la bici, no lleva herramientas, no sabe ni siquiera poner la cadena cuando se le sale. Vi que vino tarde y me di cuenta por qué. Se le salió la cadena, no sabe poner la cadena de la bici. Bueno, eso es perecer por falta de conocimiento. ¿Por qué? Porque al no saber resolver el problema lo que te trae es un perjuicio. Entonces, vemos que el pueblo de Dios también así tuvo su perjuicio por no tener el consejo de Dios, por no conocer el consejo que lo lleva a una instrucción de sabiduría para poder resolver cada caso que se nos presenta.
Y sabemos que cuando hay conocimiento hay seguridad. Una persona que, digamos, tiene mucho conocimiento, es una persona que vive más tranquila porque sabe cómo resolver problemas. Entonces, el Señor permite también que pasemos problemas para, a través de su palabra, su consejo, el conocimiento que nos da la parte teórica, podamos poner en práctica y podamos resolver nuestros problemas. Eso es lo que te da mayor seguridad. Una persona que no tiene conocimientos, digamos, es una persona insegura. Y en la parte práctica lo quería enseñar con eso de la bicicleta. Si uno, o sea, no sabe parchar una bici, por decir, cuando salí con la bici, no tener herramientas, a ver, tenés cierto temor a que se rompa, a que pase algo y vos no lo podés hacer. Y como conté en las prédicas, a un chico me dice, se le salía la cadena, y le digo, mirá, capo, le digo, está muy floja la cadena, y le digo, tenés que tirar la rueda un poquito más para atrás. Bueno, le di vuelta a la bici y le pasé una francesa, y me miró, me dice, no sé, no lo sé hacer, no sé usar la francesa. Y yo me quedé sorprendido, porque un pibe de 24 años que no sepa manejar esa herramienta, yo creo que es algo muy básico, ¿no? Pero bueno, se lo hice yo, le digo, mirá y aprendé, te lo enseño una vez, para que vos puedas resolverlo la próxima vez. Y bueno, nada, me enseñó, ¿no? Pero eso te da seguridad. Ahora, también puedo contar otra anécdota de parte mía, la que me pasó, que uno va con cierto temor, ¿no? Me pasó cuando había comprado el ciclomotor, me fui de Capital la primera vez que me iba con cierto temor, digo, no se me va a romper, que yo no sé nada de mecánica de moto, no se me va a romper, no se me va a romper. Bueno, vine nervioso, pero todo el día tenso anduve porque pensaba que se iba a romper, ¿viste? Bueno, no pasó nada ese día. Fui la segunda vez, se me rompió la moto, la patada, y bueno, me agarró unos nervios, bueno, me tuve que venir y por el camino la vendí y ya saben más o menos toda la historia. Con el tiempo, bueno, sabía que se me rompió la parte de la patada, pero otro muchacho, que ya tenía el conocimiento, me dijo, era un resorte, a ver, eso, 3.000 pesos te vale, y dice, el resorte lo cambié una pavada. Y bueno, ya está, los perjuicios que te van trayendo, ¿no? Pero para que tengan en cuenta, la falta de conocimiento con la palabra es lo mismo, porque tomás decisiones fuera de la palabra del Señor, decisiones cerradas, que te llevan siempre a perjudicarte en tu vida. Entonces, de esa cuestión siempre el Señor nos quiere aconsejar, pero como hay ese hijo necio, ese hijo pródigo, esa parte que rechaza, esa parte blasfema en nuestra vida, es justamente que rechazamos el consejo del Señor. Y dice acá la palabra, por cuanto has rechazado mi conocimiento, yo te rechazaré para que no seas mi sacerdote, le dice al pueblo del Señor. Mi sacerdote o mi servidor, al pueblo se lo dice. Como has olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Entonces, la protección no va a estar como nosotros, dicen, nos olvidamos de la palabra del Señor, yo también me olvidaré de tus hijos, la protección, ¿no? Y acá habla de la protección sobre la descendencia, vamos a decir así, pero en esta cuestión creo que entra todo, porque por más que no tengamos hijos, la cuestión es que el Señor no puede proteger cuando hay un olvido de la palabra. Cuando rechazamos, porque ese olvido no tiene que ver con que me olvido del versículo, sino que no tengo en cuenta el consejo del Señor. Entonces el Señor también nos va a tener en cuenta cuando estamos en nuestro sufrimiento. ¿Por qué? ¿Por qué no va a sacar si nosotros no tenemos en cuenta su palabra? Y si no tenemos en cuenta su palabra, su consejo, no vamos a actuar conforme a la palabra, entonces no nos puede bendecir. El Señor no nos va a bendecir porque no estamos actuando según la palabra, porque en el consejo está en la palabra. Entonces cuando te da la palabra te dice, hacelo así, y vos hacés de otra manera. Te dice el Señor, hacelo así, y vas a ser libre, y vos lo haces de otra manera. Entonces, ¿cómo te va a libertar si ya te está aconsejando? Y vos tenés
al tener el rechazo de la palabra, al rechazo del consejo del Señor, actúas en forma contraria a lo que dice la palabra, entonces no te va a salir. No te va a salir. ¿Por qué? Porque estás haciendo de la forma contraria. Ahora en Romanos 8, 7, dice así la palabra, con respecto a la mente reprobada, todos estos versículos, tengamos en cuenta que dice, y lo vuelvo a recordar, 1:28, como no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios lo entregó a una mente reprobada para hacer las cosas que no convienen. Ahora dice en Romanos 8, 7, ya que la mente puesta en la carne, como dice, es enemiga de Dios. Entonces cuando estamos así, lejos del consejo, es enemiga de Dios, dice. Cuando está puesta en el pecado, nuestro propio consejo es enemiga de Dios porque no se sujetan a la ley de Dios. No quieren, no actúan según la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Vemos acá la palabra, la otra fuerza, la manera propia, el razonamiento, y dice, es enemiga de Dios. Entonces, no hay una amistad, como dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? No. ¿Vos viste las personas cómo se juntan? Son pensamientos parecidos. Los que están tomando cerveza en la esquina todo el tiempo se juntan con eso. Los que se falopean están con los faloperos. No van a estar con alguien sano, con alguien careta. Los cirujas con los cirujas. La gente, vamos a decir, la gente de bien con la gente de bien. Entonces, uno se halla, o se alegra en su lugar, se encuentra en su lugar. Yo cuando viajo me di cuenta por una pequeña cosa. Yo subo al furgón y la gente que lo fisura no le gusta viajar en el resto del tren. Ellos quieren estar en el furgón donde está todo lo fisura, ahí todos tirados, todos fumando porro, escabeando. Quieren esa clase de vida y se alegran en esa parte del tren. Entonces vemos acá la palabra que se cumple de la misma manera. Como dice, que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios. No puede ser amiga, jamás, porque nuestra naturaleza es contraria. Entonces vemos que el Señor dice que los entregó a una mente reprobada. Entonces, tu propio consejo. Ahora me dice en 2 Corintios 4, 6. La naturaleza satánica, mente reprobada, dice, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento, dice, de los incrédulos para que no le resplandezca o no vean el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Dice, el Dios de este mundo, se refiere a Satanás, ha cegado el entendimiento de ellos. Y cuando no hay humillación, hermano, ¿quién te está tomando control de tu vida? Es Satanás mismo. Bueno, ayer Lali lo tocaba todas estas cosas, pero con diferentes palabras, cuando estaba lo de la prédica, sí, se encorva el ¿qué? El cuerpo, pero o rasgan la vestidura del cuerpo, o lo natural, pero lo espiritual no hay ese arrepentimiento. Lloran, pero como decía, lloran porque sienten tristeza, sienten amargura, pero no lloran de arrepentimiento por el pecado. Entonces todas estas cosas se van cumpliendo, hermano, cuando no hay un arrepentimiento interior, que te entrega una mente reprobada, que Satanás te ciega el entendimiento cuando estás incrédulo, cuando no hay arrepentimiento, cuando no hay un aprovechar el consejo de la palabra para que no veas la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Entonces, en ese caso, la palabra no puede hacer efecto en un corazón que está duro, que dice sí con la cabeza, pero interiormente dice no aceptamos tu consejo. Por eso pide un quebrantamiento interno. Dice que se rasguen las vestiduras del corazón y no la de los vestidos exteriores, como tocaba ayer Lali,
Estuvo muy lindo el mensaje, la verdad. Y es eso por lo que yo digo, ¿no? Recibimos el fruto de nuestros pensamientos. Entonces, si no sentimos nada, no le echemos la culpa al Señor. Es la falta de búsqueda, la falta de arrepentimiento, la falta de, como decía, la falta de arrepentimiento porque piden perdón, pero no hay arrepentimiento. Perdón, todo el mundo pide perdón, todo el mundo llora, pero si no hay arrepentimiento no sirve. Entonces, vemos que justamente estamos comiendo el fruto de nuestros pensamientos cuando estamos apartados del consejo de Dios, porque nuestra mente tiene que estar limpia y tiene que estar en amistad con Dios. Vuelve en amistad con Él, como dice en el libro de Oseas. Y así nomás nos pide a nosotros para que andemos en sus caminos. Y como dice así la palabra en Oseas, en Proverbios, Proverbios 5:12 y 13. Dice así la palabra: cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión. No oí la voz de los que me instruían, y los que me enseñaban no incliné oído. Vemos, cómo aborrecí el consejo. Entonces, esto en Romanos 1:28 es de la misma manera. Le entregó una mente reprobada porque no aprobaron tener en cuenta el consejo de Dios. Y dice así: ¿cómo aborrecí el consejo? Al final digas, cuando pasen los días, los años, de esto se trata. ¿Cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión, la exhortación, la corrección? ¿Cómo aborrecí? Entonces, después con el tiempo viene esa amargura. ¿Qué hice de mi tiempo? Porque la vida, hermano, es una. La vida es una brega y la vida es corta. Y después con los años, te encontrás que no aprovechaste la palabra, que quemaste tu tiempo, perdiste tu tiempo. Y lo más lindo es que no sabés cómo lo hiciste. ¿Cómo perdiste tu tiempo? No te diste cuenta. No sabés, pero ¿qué hice de todos estos años de mi vida? Realmente aproveché para la lectura, me formé, porque, a ver, podemos tener sí o no los premios que buscamos, premios espirituales, el descanso. Pero yo creo también, por otra parte, si vos no aprovechás a escudriñar la palabra en este tiempo, menos cuando tengas familia, menos, porque ya tenés hijos, porque tenés una obligación con tu marido, con tu mujer, la cocina, el trabajo, las criaturas, el colegio. Entonces, si no aprovechan hoy que tiene el tiempo, menos, o se te va a complicar más cuando seas grande. Entonces digo, yo un tiempo, por lo menos, esta es una favor mía, ¿no? Por lo menos fui de estudiar bastante la palabra un tiempo, aunque lo hubiera hecho mucho mejor todavía. Más tiempo. Bueno, tal vez no hubo dedicación, distintas trabas, distintas ataduras, pero por lo menos en esto que yo no trabajé 15 años de mi vida, por lo menos hubo una dedicación a la lectura, a la investigación, a las preguntas, que hoy por hoy a mí me sirve como para que de esa lectura pueda tener un conocimiento y pueda encarar la prédica. Y yo siempre me he mirado una cosa de mi mamá. Mi mamá, en la próxima prédica que voy a subir, habla mucho la otra vez, escuchando una prédica del día siguiente de que había fallecido su madre. Ella estaba predicando ahí. Y decía que no había otro para predicar. Mirá dónde estábamos. Y creíamos que estábamos bien. Mirá dónde estábamos. No había alguien que se siente ahí, ocupe ese lugar, y porque están todos turbados, no tengo palabra, y todos turbados. Y ella venía de un duelo, la muerte de una madre, con todo eso, lo que significa. El otro día estaba predicando con una fortaleza. Y ella simplemente abría así, y bueno,
voy a predicar yo, ¿qué voy a hacer? Decía. Abría la Biblia así, digamos, siempre pasó así. Porque no había otro que, digamos, prepare la palabra. Porque todo se preparaba sobre la hora, todo sobre la hora y nadie tenía la mente vacía, bloqueada. Entonces, yo digo, la lectura que ella siempre estaba leyendo y siempre oró, ¿no? Pero siempre estaba leyendo, investigando. Entonces, ella abría la Biblia así y empezaba a predicar sin tener un mensaje preparado, porque al tener tanta formación, tanta palabra, directamente no necesitaba armarlo tanto, sino que, empezaba a darle sentido a la palabra. ¿Por qué? Porque ya había una dedicación. Había una dedicación. Entonces, digo, porque invirtió su tiempo. Entonces, yo digo también, ¿no?, que cuando uno tiene la libertad de esos tiempos, tiene que aprovecharlo. Vos si le das un instrumento musical a una criatura, te la aprende. Cuando es grande, cuesta más, ¿no? Yo te aseguro que lo agarro al sobrino de Chopper, el Rulito, y tiene. Ese vos le das la batería y te la descose. Porque aprende más rápido, porque van a tener mayor dedicación. La mente está menos, digamos, trabada, vamos a decirlo, porque después los avatares de la vida, vos vas llegando a una forma de vida que cuando sos grande te va a costar todo el doble aprender. Por eso siempre se hace hincapié que cualquier tipo de cosas, siempre, si se aprende de chico, se va a aprender mejor o va a costar mucho menos. A las personas grandes les cuesta. Yo me acuerdo cuando tocaba la batería también, y yo te parecía que tenía 2 yesos en la mano. Cuando quería hacer el redoble no podía, porque ya venía tensado del cansancio, del trabajo, y la forma, ¿no?, con que está armada tu mente, que no podés, no es fácil. Por eso digo, cuando uno tiene el tiempo, como dice la palabra, redimiendo el tiempo, aprovechando bien el tiempo. Eso tienen que aprovechar. Ahora que son solteros, porque cuando tengan hijos, olvídense. Si ahora no lo hacen, van a tener mayor razonamiento cuando tengan hijos. Mayor razonamiento cuando estén casados, porque van a decir, y las ocupaciones, y los hijos, y las obligaciones. Y es verdad, en ese sentido. Pero por eso el Señor te da también el conocimiento ahora, te da la oportunidad ahora para que uno pueda rever todas esas cosas que nos alejan de Dios. Y como dice acá, aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión. No oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné oído. Todo esto yo me veo reflejado, ¿no?, en el tiempo de mi mamá. Menosprecié la reprensión, no oí la voz de los que me instruían, no acepté su consejo, es lo mismo. Y a los que me enseñaban no incliné oído. En todo ese tiempo que te decían aprovechar el tiempo, orar, humillarte, pedir perdón. Hoy lo tengo que hacer, quiera o no quiera. Hoy lo tengo que hacer, quiera o no quiera. Y digo, ¿cómo es, no? Cuando uno es joven no se da cuenta de eso. Ahora cuando ya estás grande, lo tenés que hacer de obligación. De obligación. Cuando estés casado, vos vas a tener que hacer la obligación. No querías trabajarlo, vas a tener que hacer la obligación. ¿Por qué? Porque tenés una familia por atrás. Entonces, capaz que si vos sos soltero, si no querés cocinar, no comés, y bueno, como cualquier cosa, me tiro a la cama. Pero cuando ya estás casado, tenés una familia atrás. Y estás cansado y los pibes no saben cocinar, ¿y qué tenés que levantarte vos y cocinarle vos? Entonces, digo, tanto hombre como mujer, la ley es pareja, ¿no? En ese sentido, levantar, cocinarte, y sabés que después tenés que ir a trabajar, o venís de trabajar, venís cansado, según cómo te vayan manejando en el tiempo. Pero tenés la obligación y pensaba que todo eso hizo mi mamá. Y yo por ahí no hacía como tenía que hacer, o no lo hacía directamente. Pero hoy me encuentro en una situación de que lo tengo que hacer con mis hijos, lo que sea, la obligación, ¿no? La obligación familiar, y lo tengo que hacer. Que tengo que predicar, lo tengo que hacer.
Antes decía, mamá, no tengo palabras, ¿sabes qué? ¿Me podés cubrir? Y bueno, agarraba a ella. En el medio, a veces le avisaba ahí había empezado la reunión ya. Estaba en la reunión, en plena oración, y bueno, está bien. Y abría su Biblia y leía un poquito y después subía a ella. Y otra vez a predicar. Y predicaba a la mañana, predicaba a la tarde. Y no había otro. Y te das cuenta con el tiempo. Te das cuenta con el tiempo la falta de preparación que hubo en ese tiempo, porque digo, muchos pastores que son jóvenes lo usa el Señor grandemente, pero ¿por qué? Porque hay una dedicación también. Y ahora yo tal vez le estoy hablando, pero digo, se me pasó el tiempo, se me pasaron muchos años y hay muchas cosas, ¿no? Que uno se va dando cuenta por la palabra que voy pasando los mismos procesos, o el mismo proceso de mi mamá, un poco invertido en algunas cosas, pero digo, ahora los esfuerzos que no lo hice antes, lo estoy haciendo ahora y a veces me siento identificado con mi mamá. Que mi mamá con todo su cansancio se levantaba y lo hacía. Obligaciones y lo que fuera, obligaciones con la vida, obligaciones con la iglesia, y ahora yo también lo tengo que hacer de esa manera. Y dice así la palabra del Señor en 2 de Corintios 10:4. 2 de Corintios 10:4. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Cristo y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Vemos, las armas de nuestra milicia, dice, las armas de nuestra pelea, de nuestra batalla, dice, no son carnales, no son del pecado, no son de la manera propia, del razonamiento, del consejo humano, sino del consejo de Dios. Y dice, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas espirituales. Dice, derribando todo argumento, porque el argumento del ser humano, como decía acá, 1.28, y vuelvo a repetir, 1.28, como decía, como ellos no aprobaron, no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios lo entregó una mente reprobada para hacer las cosas que no convienen. No quisieron tener en cuenta. Pero dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que derriban todo argumento, dice. Y nuestra arma espiritual, primeramente la palabra. Después que eso que nos lleva al arrepentimiento, a la oración, con quebrantamiento, con arrepentimiento, porque encontramos el conocimiento de nuestro pecado en la palabra, un consejo que tenemos o un argumento errado, ajeno a Dios, que nos lleva al tormento. Y te aconseja por la palabra con exactitud para encontrar esa felicidad. Entonces te lleva al arrepentimiento para decir, no lo hice como Dios decía. Entonces encuentro un error en mí. Entonces, ese arrepentimiento significa rever el qué. Rever tus ideas, tus argumentos, cambiar de manejo de movimiento. Entonces, ¿por qué es el verdadero arrepentimiento? Como decía ayer Lali, otra vez, valga la redundancia, que lo estoy repitiendo varias veces. Que uno, como dice, por su fruto los conoceréis, o por sus movimientos. Porque no es pedir perdón, llorar y después volver a hacer lo mismo. Eso no es arrepentimiento, porque todos lo hacen. Pero sino cambiar de actitud, de movimiento, de maneras. Entonces es un arrepentimiento pleno. Ahora dice así la palabra, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Se levanta contra el conocimiento de Dios, contra la palabra del Señor, contra los argumentos del Señor, dice, se derriba. Cuando están estas armas espirituales, el conocimiento de la palabra, más trabajar el pecado, la oración, el pedir perdón, el confesar, y como dice acá, llevando cautivo, dice, llevando preso, todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces vemos acá la palabra que muestra la victoria del argumento espiritual sobre los argumentos de Satanás. Entonces dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, ahí es cuando destruyen los argumentos satánicos y empieza a prevalecer los argumentos del Señor. Vas pidiendo perdón,
vas confesando, te vas entregando, vamos a decir así. Te va doblegando Dios. Te va manejando Dios la vida. Te va manejando la mente, entra la palabra y te lleva a pedir perdón, Señor, perdóname, Señor. Vas meditando la palabra, va entrando, te va limpiando, te va purificando la mente, va entrando esa agua viva que te va sacando todo pensamiento vano. Y cuando empieza a ocupar Dios, ahí, esa palabra que tiene poder, digamos que te va provocando esa paz interior. Eso es lo que buscamos. Ahora me dice en 2 Corintios, en 2 de Tesalonicenses, perdón. Esto es todo un resumen, 2 de Tesalonicenses 2:8, dice así la palabra. Entonces se manifestará aquel inicuo, quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Dice 2:9, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Dice 10, y con todo engaño de iniquidad, dice, que hace señales, prodigios mentirosos, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Entonces vemos un rechazo, el espíritu de mentira, el espíritu de engaño, que Satanás te va manejando y pensás que vas a hacer felicidad de una manera, de otra, de otra, de otra. A ver, reírte te puedes reír un momento, digo, ¿cómo es el espíritu de Satanás? Porque en sí te entretiene pensando que vas a alcanzar la felicidad, pero no la alcanzás, queda algo vacío. Queda, digamos, la amargura, o no tal vez la amargura, pero el vacío espiritual sí, a eso es lo que apuntamos, porque es un espíritu engañoso, que uno se va riendo, pero esa felicidad falsa, ficticia, esa risa vacía, podemos decir, porque no es de alegría, es un momento de entretenimiento, puede ser, digo, argumentándolo el teléfono, mirando el teléfono. Entonces, a ver, ¿qué te queda al final? Y no te queda nada, consumiste 200 videos y tal vez uno te acordás de un chiste, algo que te pareció gracioso, y después las otras horas que quemaste. ¿Y qué te quedó? ¿Qué te arregló de tu vida? ¿Qué felicidad? ¿Te ayudó a encontrarte con Dios? ¿Te ayudó a resolver tus problemas, los económicos, los familiares? A ver, tantas cosas, ¿no? Que no te ayuda, es un momento que te hace perder el tiempo. Y digo, ¿no? Como uno va persiguiendo esto, mirando los videos, buscando ahí una felicidad que no la encontrás, o una salida que no la encontrás. Simplemente es entretenimiento y te mantiene entretenido, ¿para qué? Después cuando querés orar no podés, querés escuchar la palabra no te toca, no podés. Entonces, ¿por qué? Porque sabés que estás en falla, que estás perdiendo el tiempo. Entonces te enfría espiritualmente y uno está bien, ¿no? Supuestamente está contento y tendrías que estar contento. Si vos venís contento del mundo, tendrías que estar contento ahí sentado en la silla escuchando la palabra del Señor, porque vos venís contento. ¿Y qué te hizo cambiar? ¿O qué te hizo, digamos, sentirte ahora tan aburrido, tan amargado? Es porque te contaminó lo otro. Entonces ahí hay un espíritu de engaño, porque si venís contento, tenés que seguir contento, ¿o no es así? Si venimos contentos, por ejemplo, nos fuimos de vacaciones y venimos contentos, ¿y de qué hablamos? De las vacaciones y estamos todos contentos, ¿no? De la misma manera digo con esto, venís de contaminarte y te sentás, ¿y por qué está esa amargura? ¿O por qué ese aburrimiento? ¿Por qué esa opresión, esa carga? ¿Por qué uno se duerme? ¿Por qué uno no se quebranta? ¿Por qué uno no le toca? ¿Por qué no es feliz? ¿Por qué no se le resuelven los problemas? Porque operó el espíritu de engaño. Ahora me dice así la palabra. Con todo engaño, dice, para que no recibieran el amor de Dios, dice, de la verdad para ser salvo. Por cuanto Dios le envía un poder engañoso, lo permite, ¿por qué? Porque son
El fruto de tus pensamientos, tus decisiones, lo que vos vas eligiendo. Entonces dice así la palabra, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad. Entonces esa condena es espiritual. Ahora yo te digo, yo te doy el teléfono, por decirte algo, ¿no? Si tenés debilidad por teléfono y te empezás a reír automáticamente. Le digo acá al amigo, le doy una botella de cerveza y va a empezar a estar contento. ¿Por qué? Porque esa es su esencia, su comida. Es el rechazo a Dios representa. Nuestro estilo de vida es contrario a Dios cuando no hay arrepentimiento. Cuando hay arrepentimiento vamos a ir de acuerdo a la palabra y vamos a tener la felicidad. Entonces todas esas cosas tenemos que empezar a humillarnos, ¿no? Y como cantaban el coro la otra vez, yo me alegré con los que decían, que lo dice en el Salmo, a la casa de Jehová iremos. Pero venimos amargados, venimos descontentos, otro día de sufrimiento, otro día de lucha, otro día que nos tenemos que levantar, otro día tenemos que estar sentados, otro día que tenemos que soportar, otro día que tenemos que soportar a los hermanos, otro día que tenemos que aplaudir algo que no sentimos, algo que directamente no nos va, que no compartimos, que sabemos que no nos humillamos, pero sin embargo termina la prédica y todo. Y duro, un aplauso duro. ¿Para qué? Si sabes que interiormente no te va esto. Si uno tuviera oportunidad, haría todo lo contrario. Entonces esa es la falta de arrepentimiento, la mente reprobada a la que nos entrega el Señor por cuanto rechazamos el consejo del Señor. Entonces de esto estaba hablando acá y bueno, la semana que viene vamos a tocar todos los pecados que le siguen, que es una larga lista, pero vamos a explicar rápidamente para poder resumirlo. Bueno, hasta la semana que viene.